Hola, ¿cómo están? Nuevo episodio del podcast Comunicación, ya para los 5 años, sí, 5 años, muchísimos episodios, después habría que juntarlos en un lugar, pero la verdad que muchos episodios. Hoy vamos a hablar de política en América Latina, política uruguaya que está en pleno proceso electoral, con Gabriel Díaz Fernández, un experto uruguayo, pero que también sabe mucho de la Argentina sobre sistemas electorales, campañas. Gabriel, ¿cómo estás? Hola Esteban. Buenas Primera tardes. pregunta Sí, fundamental, y para saber, hubo elecciones, una especie de interna entre los partidos hace poco para elegir el presidente. Contanos cómo es el sistema electoral uruguayo, cómo es la construcción de un presidente, es decir, cómo es el proceso electoral para llegar a ser presidente en Uruguay. bueno, exactamente. Tuvimos elecciones internas en Uruguay que en realidad deberían de llamarse primarias, pero bueno, cada partido obligatoriamente debe de participar en una elección interna. Eso es lo que establecen las reglas a los efectos de luego poder presentarse a la elección nacional. Esa elección interna es de voto voluntario. Esa es la gran diferencia con el resto de las elecciones que hay en Uruguay. Es la única elección interna donde el voto es voluntario. Entonces, cada partido político habilita X cantidad de precandidaturas que participan en la interna. A diferencia de la PASO de Argentina, las precandidaturas solo van con la denominación, con la persona que va a ser precandidato a presidente, no con la fórmula completa. La fórmula se arma, se cierra, se acuerda luego de la elección interna entre el ganador y el resto de las corrientes internas de cada partido. Claro, claro, eso es un gran detalle. ¿Y los que votan no tienen que ser afiliados a los partidos? Puede ser No, cualquier ciudadano. no. El voto es libre, pero en Uruguay la historia dice, o sea, nadie va a participar ni incidir en una elección interna de otro partido. No ha ocurrido nunca, no está en la cultura política de los uruguayos eso. Es más, en Uruguay tenemos aproximadamente un 20% de electores, de ciudadanos que no tienen fidelidad ideológica, ni fidelidad ideológica ni partidaria. Claro. Entonces, esos ciudadanos jamás participan de la interna, jamás participan de las elecciones internas. O sea, la razón por la cual esa elección es de voto voluntario es precisamente para que vayan a participar en la elección de cada partido los ciudadanos, los electores que se sienten fidelizados hacia un partido. No que vaya alguien a intervenir en esa elección obligado porque el voto es obligatorio. Claro, y la elección tiene que ser en simultáneo, el mismo día, de La todos los elección es, partidos. la elección es en simultáneo el mismo día, se vota exactamente el mismo día y eso hace que además que el escrutinio, o sea, el conteo de los votos de esa elección es extremadamente complicado porque en realidad son 3 elecciones, más de 3 hoy en día. O sea, son varias elecciones simultáneas que hay que realizar partido por partido. En cada mesa electoral, en cada circuito, en cada comisión receptora de votos, como se denominan acá, los miembros de la mesa deben de realizar el escrutinio partido por partido. O sea, es la misma mesa para todos los partidos, el mismo cuarto oscuro para todos los partidos. Exactamente. Lo que ustedes le denominan cuarto oscuro, nosotros le denominamos en Uruguay cuarto secreto. Ah, En, mirá. en esa mesa, dentro del cuarto secreto, hay mesas por partido. En una mesa están las listas, es lo que para ustedes es boletas, las listas de cada partido. O sea, cada partido tiene una mesa con la cantidad de listas que haya presentado en cada departamento. Y luego hay que hacer el escrutinio, o sea, el conteo de los votos, separando las hojas de votación partido por partido. Todo eso en Uruguay hay un organismo que se llama Corte Electoral, que viene a ser el cuarto poder. O sea, en Uruguay digamos, la autoridad electoral no forma parte del Poder Judicial. Es un cuarto poder independiente, se denomina Corte Electoral. La forma de elegir a los miembros de la Corte es la misma forma que se elige a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Y ese es el organismo que regula, que controla todas las elecciones en Uruguay. ¿Quién elige y cómo se eligen a los miembros de ese poder electoral? Igual que la Suprema Corte de Justicia, convenia del Senado. O sea, Vía el Senado. vía el Senado. O sea,
Los partidos políticos o el Poder Ejecutivo acuerdan nombres que tienen que tener obviamente determinados requisitos, ser gente experta en cuestiones electorales, etcétera, y el Senado vota la venia para la designación. De la misma manera que se elige a los miembros de la Corte de Justicia. En el caso de la Corte de Justicia, el requisito es tener carrera como jueces. Claro. Y pasada esa elección en la que hubo más votos dentro de la interna del Frente Amplio que del partido actual de gobierno, y quedando constituido el liderazgo de Yamandu Orsi por el Frente Amplio, la elección que viene, ¿qué fecha es? La elección que viene es el último domingo de octubre. Falta poco. Falta poco. Estamos hablando de exactamente la fecha del último domingo de octubre, es el domingo 27 de octubre, que se va a realizar la elección nacional. Una aclaración. Cuando tú hablaste de se constituyó el liderazgo. No se constituyó el liderazgo. Se constituyó la fórmula presidencial. Fórmula presidencial. Con la persona que había salido segundo. Exacto. Que en Uruguay el candidato a presidente no es necesariamente en los partidos grandes el líder del partido. Claro. Porque cada uno de esos partidos tienen corrientes internas. Claro. Y por eso la fórmula presidencial se acuerda luego, y el candidato o la candidata a vicepresidenta va a ser una persona que va a representar a las corrientes internas minoritarias que perdieron en la elección interna contra el que ganó. No obligatoriamente tiene que ser, en este caso, la que es la intendenta de Montevideo, la que sería segunda, puede ser otra persona, ¿no? No, eso siempre surge de un acuerdo. El acuerdo puede ser que el que salga segundo sea el candidato a vicepresidente, pero el acuerdo no necesariamente puede ser eso. Eso se acuerda en cada partido meses antes de la elección interna. No es una regla eso. Claro. En este caso, por primera vez en la historia, el Frente Amplio acordó que la que salía segunda, o el que salía segundo, iba a ser el candidato a vicepresidente. Pero fue la primera vez que se realizó ese acuerdo, porque antes nunca el Frente Amplio organizaba la fórmula de esa manera. Y de hecho el Partido Nacional tampoco. O sea, el Partido Nacional, lo que ocurrió fue que como el candidato ganador fue muy incumbente, o sea, sacó una gran diferencia de votos con respecto a la segunda, eso le dio, digamos, la autoridad política para elegir quién iba a ser la candidata a vicepresidenta. Pero eso siempre se decide caso a caso en cada partido. Generalmente se produce un acuerdo previo, y hay oportunidades en que no ha habido acuerdo previo sobre cómo conformar la fórmula, y ha habido problemas, porque ese debate se ha, digamos, desarrollado después del resultado de la elección. Claro, y me imagino que en una elección pareja siempre hay más tensiones que en una elección tan con distancia como fue en este caso la del partido actual de gobierno, ¿no? Exactamente. Otra cosa que es importante aclarar, porque mucha gente en el exterior tiene una confusión. En Uruguay no están permitidas las coaliciones electorales. El Frente Amplio es un partido político de tipo complejo, como se llama en la ciencia política, que se denomina Frente Amplio. Pero la denominación es esa, pero es un partido político. Claro, precisamente cada fórmula electoral tiene que tener un solo partido detrás. Exactamente. Para participar de la elección nacional es necesario que cada partido presente la fórmula presidencial, listas al Senado, o sea, candidaturas al Senado y candidaturas a la Diputación. Cada partido tiene que presentar todo, y no puede, o sea, están prohibidas las alianzas. Las alianzas la hace lo que ahora se denomina coalición republicana, que es la que gobierna. Es una coalición informal que se acuerda para el balotaje, pero no es una coalición formal. Claro. Cada uno de los partidos que se coaligó para gobernar en la elección nacional participó y compitió. Entre ellos compitieron con fórmulas presidenciales, candidaturas al Senado y candidaturas a diputados completas. Pasada esta instancia y en vistas de la elección de octubre, ¿cuál es el panorama, tendencias? Si se puede hablar de tendencias, ¿no? Sí, el panorama está muy claro.
porque las encuestas en Uruguay hay 3 o 4 empresas que tienen una larga trayectoria y siempre, digamos, sus encuestas luego son muy cercanas al resultado electoral. O sea, las encuestas hoy están mostrando con muchísima claridad que el Frente Amplio está prácticamente duplicando la intención de voto del Partido Nacional, que es el partido que tiene mayor intención de voto dentro de los que integran la coalición de gobierno. Entonces, no hay duda que el Frente Amplio va a ganar las elecciones. Lo que muy probablemente ocurra es que las gane en el balotaje. O sea, el Frente Amplio seguramente en la primera vuelta va a obtener la mayoría parlamentaria, o sea, más de la mitad más uno de los diputados y más de la mitad más uno de los senadores, y luego el acceso al gobierno lo va a obtener en el balotaje. Porque en Uruguay la regla de balotaje es diferente al estándar mundial, o sea, es sí o sí la mitad más uno. No existe esa regla, que es el estándar mundial de que si un candidato a presidente supera el 40% y tiene más de 10 puntos de diferencia con el segundo, no hay balotaje. En Uruguay esa regla no existe. Es siempre la mitad más uno. Y en la historia del Uruguay, solo una vez hubo un triunfo en primera vuelta por lo dificultoso que es llegar a ganar en primera vuelta, que fue el primer gobierno del Frente Amplio cuando el candidato fue Tabaré Vázquez. Es extraordinariamente difícil que eso vuelva a ocurrir. No, o sea, la probabilidad es baja. No quiere decir que no ocurra, la probabilidad es muy baja de que algún partido político pueda ganar en primera vuelta en Uruguay. Y en el balotaje vos ves que también llegaría a coronarse. Sí. Sí. Sin problema, porque ya ha ocurrido antes. El Frente Amplio ya ganó 2 elecciones nacionales en balotaje. O sea, eso no es un problema. No va a tener dificultad para construir una mayoría, digamos, electoral. No, porque además siempre ocurre que hay ese 20% de ciudadanos que no tienen fidelidad política, que son los que definen. Inclusive algunos pueden haber votado un partido en la primera vuelta y en el balotaje votan al incumbente. O sea, el sistema de partidos y la intención de voto de los uruguayos es muy estable a lo largo del tiempo, desde la vuelta de la dictadura hasta acá. Es un sistema de partidos muy estable. La intención de voto, las fluctuaciones son siempre, es una oscilación pequeña. Hay cambios, pero no son cambios brutales. Ningún partido se derrumba de manera así estrepitosa. El sistema es estable en Uruguay. Lo ha sido siempre, pero digamos, desde que yo estoy involucrado en esto, que es desde la vuelta a la democracia en 1984, esa estabilidad se mantiene a lo largo del tiempo. Escúchame, y yo lo que quería comentarte o consultarte, ya está bastante has descrito muy claramente el panorama. Decime algunas cosas que vos hayas visto en esta campaña de los diferentes partidos, por lo menos de esta etapa de campaña que se ha consumado, algunos rasgos, digamos, rasgos nuevos o cosas que se volvieron a hacer que ya se habían hecho. Y decir, ¿cómo podrías identificar las campañas 2024 en Uruguay? ¿Qué han tenido de características? Las campañas electorales para la interna no hubo ninguna innovación, ninguna cosa destacable ni llamativa. Claro. Fueron como todo el Uruguay, así, medianía, gris. Lo que ocurrió, digamos, lo significativo no estuvo en las campañas, sino en la participación. Eso fue donde hubo una novedad, que fue que el partido Frente Amplio, en la elección interna del partido Frente Amplio, votaron 200.000 ciudadanos más de los que habían votado hace 5 años atrás en la elección interna anterior. Claro. O sea, una muchísima diferencia. Muchísima diferencia. Y el Partido Nacional tuvo una disminución de la participación de unos 150.000 votantes. Esto es, en Uruguay, la persona, o sea, el adherente a un partido político, como se le denomina acá, el adherente participa o no participa de la interna de su partido en función de si está motivado con su partido o está enojado. Pero digamos,
Eso es lo que determina si participa o no. Si está muy entusiasmado, como ocurrió ahora con el Frente Amplio, fueron 200.000 más. Ese adherente, que es el que participa siempre en la elección interna en Uruguay, no cambia de partido. Los ciudadanos que son ese 20%, que cambia de partido, que vota de acuerdo a su bolsillo o de acuerdo a su coyuntura o de la coyuntura del país y decide el voto a último momento, ese ciudadano jamás participa de la elección interna. La diferencia en la cantidad de votos de un partido de elección interna está en que sí, sus afiliados, adherentes, militantes van a votar o no, en función de si están enojados con su partido o entusiasmados con su partido. Entonces se invirtió lo que ocurrió hace 5 años, donde los frente amplistas estaban molestos con algunas cuestiones del gerenciamiento político y de la gestión de gobierno, y no fueron, y en este caso sí fueron, y el Partido Nacional le pasó exactamente al revés. Claro, no podremos identificar la experiencia puntualmente ahora hablando del personaje, en este caso de Yamandú Orsi. Sí. ¿No ha sido novedoso, contanos vos que sabés, que sea una persona no de Montevideo que lidere, que lidere al menos la fórmula electoral? No, porque en realidad no es novedoso porque es una persona con mucha trayectoria política. Claro. Y en realidad él no es del interior, él es de la zona metropolitana, o sería el equivalente en Argentina a Alhambra. Claro. O sea, es como si Yamandú Orsi hubiese sido intendente de Lanús, de alguna manera. Sí. Entonces, es una persona con muchísima trayectoria política, que tiene más o menos 59 años, pero digamos, está involucrado en la política desde adolescente. Entonces, todo el mundo lo conoce. Una persona joven, no obstante, digamos. Exacto. En términos de la política uruguaya es joven, pero quiero decir, es una persona con muchísima trayectoria, fue intendente, o sea, el equivalente en Argentina a gobernador del departamento de Canelones durante 2 periodos, o sea, 10 años, porque acá los periodos son de 5 años, y antes de eso fue el secretario general de esa intendencia, o sea, el equivalente a ser jefe de gabinete en Argentina, o sea, fue candidato a diputado, etcétera, o sea, es una persona muy conocida. Claro. Es muy conocida a nivel nacional y es algo así, vendría a ser como el heredero del liderazgo de la corriente interna que lideraba José Mujica, el MPP dentro del Frente Amplio. Claro. Y yendo también a algunas cuestiones de matices de que la campaña se está desarrollando ahora, ¿cómo ves el peso de lo digital? Uno siempre identifica, bueno, está la parte la parte que es vía pública y medios analógicos, radio, televisión, la parte de la cercanía, actos, recorridas, y hay una tercera pata que es lo digital. ¿Vos qué peso estimás aproximadamente que está teniendo lo digital en esta campaña en el Uruguay? Tiene peso. Uruguay corre de atrás en cuanto a lo que pasa en América Latina, por ejemplo. O sea, el peso digital existe, pero es porcentualmente menor al que, digamos, ocurre actualmente en Argentina o en otros países. O sea, Uruguay llega 5 o 6 años después a lo que pasa promedialmente en América Latina. O sea, el peso digital existe, pero es menor al de otros países, como comparándolo, por ejemplo, con Argentina. Se incrementa elección tras elección, pero corremos un poquito de atrás. Está claro. Bueno, entonces el periodo... bueno, ya casi para terminar el podcast, pero pequeño detalle. Periodo presidencial dura 5 años. Dura 5 años y además no tenemos ningún tipo de elección intermedia. Los senadores y los diputados son elegidos con el presidente y el mandato termina en el mismo día que el del presidente. Un signo digamos, que está orientado hacia la estabilidad, ¿no? Exacto. Y otra diferencia, siendo política comparada con la Argentina, es que el vicepresidente de la República tiene votos siempre, no solo cuando hay empate. O sea, en Uruguay... Y pequeño detalle, no tiene reelección. No tiene reelección tampoco. En Uruguay no existe la relación de la fórmula. La fórmula no tiene... La Constitución prohíbe la reelección. Pero es peor que eso. No es solo que prohíbe la reelección. En Uruguay, el presidente de la República no solo que tiene prohibida la reelección, sino que tiene prohibido desarrollar actividad política durante su mandato. Tiene prohibido ingresar a un local partidario. Tiene prohibido participar de un acto. Porque eso es un acuerdo político de la sociedad uruguaya. O sea, la sociedad uruguaya quiere que el presidente sea Pato Rengo al otro día de que fue electo
porque queremos que solamente se concentre en gobernar, que no use su tiempo para hacer política, para armar listas, para rosquear, como se dice en Argentina, para ir al acto de lanzamiento de una candidatura de nada. No, eso es una decisión de todo el arco político uruguayo que incluye avanzar, no solo la prohibición de la reelección, sino que inclusive llegamos a eso que capaz que no hay en el mundo, otro caso igual, que es de la prohibición de la actividad política para el presidente. Bueno, gracias por ir desasnarnos perdón, de estas cuestiones. Síganlo a Gabriel Díaz Fernández, siempre con mucha información y análisis. Un abrazo y muchas gracias. Abrazo a todos, muchas gracias, Esteban.